A Carles Tamayo no le han gustado las críticas a su documental sobre la vivienda y ha respondido. Veámoslo. Carlos Tamayo, el autor del documental sobre la crisis de vivienda en España, que repite al dedillo las consignas del PSOE desde su altavoz propagandístico Radio Televisión Española, ha respondido al vídeo que dedicamos a criticar el contenido de ese documental. En el fragmento que comenzaremos viendo y después comentando, contesta en primer lugar a Sergio, a un tío blanco hetero, y posteriormente a un servidor. A Tamayo le anda un programa en Radio Televisión Española. Pues bueno, como era de esperar, el primer capítulo de Se nos ha ido de las manos ha hecho rabiar al brazo mediático de las élites económicas, y no han tardado en pronunciarse para desacreditar nuestro trabajo. Por ejemplo, Sergio, uno de estos personajes, ni siquiera parece haberse visto el capítulo completo. Por lo menos el primer episodio, lo que he visto un poco, va sobre... Pero bueno, esto no le impide estar mucho rato construyendo una narrativa alternativa que nada tiene que ver con la realidad, como vamos a ver. Lo que hacen es imaginarse un documental que no existe para criticarlo, en vez de criticar el documental que he hecho. O sea, ¿cómo se siente Tamayo al ser una herramienta del PSOE? Parece que soy una herramienta del PSOE, y según él, en el capítulo mostramos La parte que le interesa a la PSOE y al relato de la izquierda y del progresismo. El programa de Tamayo lo que hace es apuntalar el relato interesado para el gobierno. Esto está destinado única y exclusivamente a abonar el relato y la narrativa. Es maquinaria de propaganda. Que Tamayo, por cierto, se le da bastante bien hacer propaganda. Podemos decir que es especialista, Carles Tamayo, para hacer propaganda de los relatos sanchistas. Bueno, está así en bucle durante muchísimo rato. Pero ¿es realmente un documental blanco que solo reproduce la narrativa del PSOE? En el documental profundizamos en pisos que están en Málaga, ciudad gobernada por el PP. Me sacan hoy, mañana entra otro con 1.200 euros y lo paga. Pero un trabajador como yo no puedo pagar 1.200 euros. Pero también en muchos edificios que están en Barcelona, ciudad gobernada por el PSC. Y no dudo que Sergio no haría este ridículo si, 1, se hubiera visto el documental, y 2, le diera vergüenza mentir. Pero lo hace porque sabe que le compran el relato a ciegas, por muy burdas que sean las mentiras. Desacreditar al mensajero, porque el mensaje del documental da igual, ni lo van a ver. De hecho, según él, en el capítulo decimos que cualquier persona que tenga más de un piso son realmente los causantes de que la gente no pueda tener acceso a una vivienda digna. en el primer minuto del documental yo digo que tengo 2 pisos. El gobierno tiene cero culpa, todo funciona de puta madre. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a la solidaridad de los caseros para bajar los alquileres. Que parece un chiste. El documental no va de esto que dice, pero tiene que dirigir el mensaje hacia otro lado porque, de nuevo, la verdad le da igual. Y otro vocero que se ha puesto nervioso es Juanra, que repite el mismo mantra en bucle. Actualmente algo se convierte en verdad si lo repites las suficientes veces. Es la propaganda gubernamental canalizada a través de este documental. Esta propaganda es la propaganda de este gobierno, pues porque es un documental de encargo de la propaganda política. Es que la casta política que le ha pagado a Tamayo este documental, el tramposo relato propagandístico de este gobierno, porque ese es el relato del gobierno. Y no sé hasta qué punto Juanra ha visto el documental. ¿Cómo puedes decir que la oferta de vivienda no es un problema en relación con la demanda si clarísimamente estás describiendo un mercado de la vivienda enormemente tensionado? ¿En qué momento digo yo eso? Ni siquiera el documental va de eso. Juanra, calma. Es muy simple. El documental enseña cómo el sector trata a familias reales como si fueran simples números. Algo que quiero pensar a todos nos parece mal. Sentido común. Lo tienen como mercancía en vez de ver como personas. Y aquí entra el concepto de la banalidad del mal, cuando se hacen y se justifican cosas muy cuestionables desde la más absoluta normalidad. Ninguno de estos voceros habla de las personas, y ni siquiera entramos a plantear cómo se podría solucionar el problema de la vivienda, porque el programa no va de eso. Va de dejar claro que el problema es un sistema que, por H o por B, se nos ha ido de las manos. Si quieres pensar por ti mismo, que sepas que tienes el documental disponible en la web de RTV Play. De entrada, una falacia argumental bastante burda. Por lo visto, si osamos comentar o criticar este ejercicio de documental propaganda elaborado por Tamayo, es que estamos nerviosos y salimos en defensa de las élites económicas. Como era de esperar, el primer capítulo de Se nos ha ido de las manos ha hecho rabiar al brazo mediático de las élites económicas. Y otro vocero que se ha puesto nervioso es Juanra. Entiendo entonces que si él graba y publica esta réplica a nuestros comentarios, debe de ser que también está muy nervioso y sale en defensa de las élites políticas. ¿O acaso pretenderás que tus trampas argumentales no sirvan de vuelta? Si los ciudadanos que te hemos costeado con nuestros impuestos este documental y los otros 2 que has firmado con Radio Televisión Española por 1 millón de euros, estamos nerviosos y al servicio de las élites económicas por el hecho de criticar el contenido de ese documental propaganda, pues entonces también, por la misma lógica, tú debes de estar muy nervioso dando réplica a estos ciudadanos que te hemos criticado defendiendo tu pesebre político.
De hecho, diría que hay bastantes más razones de peso para pensar que Tamayo está actuando como vocero de las élites gubernamentales de PSOE y de Sumar, que le han pagado con el dinero del contribuyente este documental para que diga lo que está diciendo, que para montarse la conspiranoia que ahora se ha montado Tamayo desde su vídeo réplica de que algunos decimos lo que decimos por estar al servicio de no sabemos muy bien qué élites económicas. De hecho, al respecto, te animo a que especifiques un poco y, a ser posible, a que aportes alguna prueba que acredite lo que estás diciendo. Porque yo he sido bastante concreto. Estoy diciendo que tu documental está al servicio del discurso propagandístico del PSOE, y la pistola humeante que concede cierta verosimilitud a esa acusación es que Radio Televisión Española, un organismo público controlado directivamente y económicamente a través de los presupuestos por el PSOE, por el gobierno del PSOE, te ha pagado ese documental. ¿Acaso eres tan ingenuo como para pensar que si hubieses hecho una pieza periodística que hubiese atacado de lleno los intereses electorales del PSOE, tu documental habría sido financiado y emitido desde Radio Televisión Española? Si realmente piensas eso, como digo, eres muy ingenuo. Y si no piensas eso, sabes, aunque no quieras reconocerlo, que has cobrado por elaborar un documental propagandístico al servicio del discurso ideológico del PSOE. Porque atención a las contundentes pruebas que aporta Tamayo para demostrarnos que su documental no está al servicio del discurso ideológico del PSOE. ¿Pero es realmente un documental blanco que solo reproduce la narrativa del PSOE? En el documental profundizamos en pisos que están en Málaga, ciudad gobernada por el PP. Me sacan hoy, mañana entra otro con 1.200 euros y lo paga. Pero un trabajador como yo no puedo pagar 1.200 euros. Pero también en muchos edificios que están en Barcelona, ciudad gobernada por el PSC. ¡Oh, atención! El documental no está al servicio ideológico del PSOE porque han mostrado que el problema de la vivienda también llega a Barcelona. Y claro, Barcelona está gobernada por el PSC y Cataluña está gobernada por el PSC. Entonces, claro, si en algún momento del documental nos muestran que la situación en Barcelona no es idílica, pues entonces están lanzando un torpedo a la línea de flotación ideológica del PSOE. Se supone que el gran contraargumento de Tamayo es ese, ¿no? Imaginad si tienen bajo el baremo de la autocensura. Con eso ya cumplimos el cupo de crítica al gobierno, no hace falta que vayamos más allá, no sea que nos juguemos las lentejas. Eso sí, somos rebeldes y no nos plegamos al rodillo ideológico del PSOE porque mostramos alguna escena de Barcelona con problemas de vivienda. Y de nuevo, tal vez Tamayo se crea que este documental no está al servicio ideológico del PSOE, que este documental no está siendo instrumentalizado por el PSOE para alimentar a su grey electoral. Quizás se lo crean, no lo sé, pero si es así le voy a mostrar a Tamayo otro punto de vista. Le voy a mostrar cómo el PSOE, repito, quien ha financiado con el dinero de los contribuyentes el documental de Tamayo, cómo lo está utilizando para reforzar su discurso propagandístico y autoexculpatorio del drama de la vivienda en España. El documental de Tamayo, donde culpa a los especuladores de la mayor parte de los problemas de la vivienda que hay en España, se emitió el pasado 23 de abril. Pues bien, entrevista de la ministra de Vivienda en el diario El País, apenas unos días después, 26 de abril. Titular: Hemos ganado. Quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Y precisamente ese es el argumento con el que abre la entrevista la ministra de Vivienda. Fíjese qué curioso, que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social en torno a que en este país no puede y no debe caber la especulación en torno a la vivienda. Los malos son los especuladores. ¿Os suena de algo este discurso? Probablemente a Tamayo sí. Y seguramente le vuelva a sonar si escuchamos al mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, repetirlo de nuevo apenas unos días más tarde. Europa, en consecuencia, vive una crisis profunda. La especulación lo que está haciendo es expulsar a familias de los barrios, convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos, destruye literalmente, por tanto, la identidad de las ciudades, el alma de las ciudades. La especulación
No los gobiernos, sino la especulación, destruye nuestras ciudades y expulsa a sus ciudadanos. Vamos, que solo le ha faltado añadir, tal como pudimos ver en el magnífico documental de Carles Tamayo que hemos financiado y emitido desde Radio Televisión Española, porque de eso trata este asunto. Televisión Española emite aquel material audiovisual que sea instrumental para la propaganda del PSOE. Y en este caso, la propaganda del PSOE consiste en eximirse de cualquier responsabilidad sobre lo que está sucediendo con la vivienda, que es un auténtico drama sobre todo para los jóvenes, y buscar un chivo expiatorio llamado especuladores a los que culpar de todos los problemas, o de la mayor parte de los problemas, que acaecen en estos mercados. Y esa narrativa es la que apuntala Carles Tamayo en su documental. Aunque aquí, desde luego, la excusa que nos dará Tamayo es que su documental sobre la vivienda no tiene un fuerte componente ideológico, que lo único que hace es reflejar el rostro humano de algo que no funciona en nuestra sociedad, en este caso, el mercado de la vivienda. El documental enseña cómo el sector trata a familias reales como si fueran simples números, algo que quiero pensar a todos nos parece mal. Ninguno de estos voceros habla de las personas y ni siquiera entramos a plantear cómo se podría solucionar el problema de la vivienda, porque el programa no va de eso, va de dejar claro que el problema es un sistema que, por H o por B, se nos ha ido de las manos. ¿Cómo que por H o por B? ¿A quién pretendes engañar? El mensaje de tu documental es muy claro. Podremos estar a favor de él o podremos estar en contra de él. Pero no niegues que tu documental tiene un mensaje muy claro, y es que la culpa de que el mercado de la vivienda no funcione, la culpa de que se esté expulsando a ciudadanos de sus viviendas, es de la especulación. Y esto no es una interpretación rebuscada de tu documental. Esto es lo que dices en tu documental. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a la solidaridad de los caseros para bajar los alquileres. Que parece un chiste. Es curioso que la responsabilidad de no ser un buitre recaiga en los potenciales buitres. Si tú quieres ser el Robin Hood de los pisos, puedes serlo. Pero si no quieres, forrarte. Bienes raíces. Bienes raíces lo llaman. Miserables especuladores criminales. Yo me he empezado a sentir un poco mal con el tema de estar mercadeando con la vida de gente. Me parece surrealista. Vivimos en una especie de distopía rarísima. Siempre acabamos en el mismo punto. Entre gin tonics, canapés y jamón, volvemos a mercadear con la vida y el futuro de las personas, como si fueran un producto más. Esta es la última moda. Se compran los edificios con los vecinos dentro. Con eufemismos que buscan normalizar que siempre hay que ganar más dinero, a toda costa. No se les está echando. Se está haciendo una renegociación. Fernando, tengo los documentos del registro de la propiedad y Iván lo ha conseguido. El bien raíz de Málaga ha sido comprado. Porque parece que nunca es suficiente. Vas a buscar otro piso y vas poco a poco creciendo. Una persona pone un precio alto y otra persona ve lo que se gana y dice, pues yo también voy a hacerlo. Hacer caja. Es como un círculo vicioso. Lo inteligente es darse cuenta. Mejor no hacer eso. Si esa persona tiene 5 casas, le está quitando la casa a otro. Y lo más inquietante no es que nos vendan que es normal. Un buen precio sería 1.500. Sino que lo hayamos normalizado. De hecho, es que tú mismo lo reconoces en las conclusiones de tu propio documental. En mi opinión, esta búsqueda del beneficio a cualquier precio tiene un coste excesivo. Siempre con el miedo aquí. Un coste que, como sociedad, se nos ha ido de las manos. Y no sé hasta qué punto Juanra ha visto el documental. A ver si quien no se ha visto tu documental eres tú mismo. Pero a pesar de todo lo anterior, he de decir que la parte más delirante, o más bien rastrera, de la réplica de Carlos Tamayo no es ninguna de las que hemos comentado hasta ahora, sino esta. Y aquí entra el concepto de la banalidad del mal, cuando se hacen y se justifican cosas muy cuestionables desde la más absoluta normalidad. Ninguno de estos voceros habla de las personas. La banalidad del mal es un concepto que acuña la filósofa Hannah Arendt en el libro que porta Carlos Tamayo en el tren, Eichmann en Jerusalén, y hace referencia a que las peores atrocidades de la humanidad, en el caso del libro el Holocausto, no las cometen monstruos, sino personas corrientes que no reflexionan críticamente sobre lo que están haciendo. Y eso se ejemplifica en el caso de Adolf Eichmann, el funcionario nazi que colaboró en la deportación de millones de judíos a campos de concentración y exterminio. ¿Qué paralelismo está intentando trazar Carles Tamayo entre, por un lado, Adolf Eichmann, un funcionario nazi que colaboró en el exterminio de millones de judíos, y por otro lado,
los inversores inmobiliarios o aquellos que criticamos el contenido ideológico de su documental? ¿Está intentando sugerir que nosotros somos como los nazis de nuestro tiempo? ¿Que estamos enviando a personas a campos de concentración? ¿Que nuestros actos o nuestras ideas son genocidas? Luego nos intentará vender Tamayo que su documental no entra en disquisiciones ideológicas, que solo pretende mostrarnos el rostro humano de los perjudicados por la crisis de vivienda. Eso al mismo tiempo que está llamando subrepticiamente nazis a todos los que no compran el discurso propagandístico del PSOE sobre que los especuladores son los culpables últimos de la crisis del mercado de la vivienda. Digamos que con este razonamiento Tamayo pretende desplazar un poquito la ventana de Overton. Si estás de acuerdo con este documental y por tanto con la propaganda gubernamental del PSOE en materia de vivienda, entonces eres una persona normal, sin una particular inclinación ideológica hacia la izquierda o hacia la derecha. Eres un ser humano con sentido común. Ahora, si estás en contra de este documental, entonces directamente eres un nazi. Y cuidado, para llegar a esta conclusión no hace falta estudiar los problemas de fondo, las causas de fondo de la crisis de vivienda que padecemos en España. Será por H o por B, pero tanto H como B le dan la razón al PSOE. Va a dejar claro que el problema es un sistema que, por H o por B, se nos ha ido de las manos. Qué curioso que tanto la H y la B en el documental de Tamayo hablen sobre la especulación, pero ni la H ni la B han encontrado espacio en el documental de Tamayo para reflexionar sobre por qué España está construyendo menos de la mitad de las viviendas que necesita cada año, o por qué un 25% del precio final de la vivienda son impuestos, o cómo la legislación urbanística estrangula la oferta de suelo y limita la edificabilidad de las viviendas, o por qué la ley de la vivienda que aprobó el PSOE junto con Bildu, junto con Esquerra o junto con Podemos ha destrozado el mercado del alquiler en España. En su documental Tamayo nos quiere mostrar el rostro humano del sufrimiento de la crisis de vivienda y lo vincula con la especulación inmobiliaria. Pero no se le ocurre en ningún momento vincularlo con ninguno de estos factores que poco a poco ha ido destruyendo la oferta de vivienda en venta o en alquiler dentro de nuestro país. Y encima el tipo se indigna diciendo que el documental no trata de eso. Ni siquiera el documental va de eso. Juanra, calma, es muy simple. Pero si ese es precisamente el problema, no solo lo que dices, sino lo que callas. Y si no callaras como has callado, no te habrían financiado y emitido ese documental en televisión española. Porque si hubieses dicho que todas esas personas desahuciadas de sus viviendas y todas las otras personas que no has mostrado en tu documental, que no pueden acceder a una vivienda, que están viviendo con sus padres porque no se pueden emancipar, porque no hay vivienda accesible en nuestro país, si hubieras dicho que todas esas personas, que todos esos rostros humanos están sufriendo por la torcida, por la desnortada, por la irracional política de vivienda del PSOE, de aquel que te está pagando el documental, tu documental jamás habría visto la luz. Si lo sabes y te lo callas, estás colaborando activamente en las terribles políticas de vivienda de este gobierno que solo empobrecen a los jóvenes. Y si no lo sabes y tampoco lo quieres saber, estás dejando que este gobierno te utilice como ariete propagandístico para blanquear sus terribles políticas de vivienda que empobrecen a los jóvenes.